Muy buenos días a todos, a una jornada más de este foro 2022 del Fotoobservatorio. Yo soy Marcela Beltrán Bravo del Tecnológico de Monterrey, directora de colecciones especiales y de la fototeca del Tecnológico de Monterrey. Con mucho gusto somos el día C de hoy, encantados de participar en esto, en este programa y además agradecidísimos por la oportunidad y por felicidades a todos los que han recibido algún tipo de reconocimiento y a quienes han participado en la organización de este proyecto. Entonces vamos a comenzar después de varios días de clínicas, de una sesión estupenda el día de ayer. Comenzamos con la mesa 4 de trabajo el día de hoy, que se titula la mesa, vamos a empezar con el proyecto de conservación del acervo fotográfico del Archivo Histórico del Seminario Mayor, que presentan Mirasol Estrada Ruiz Velasco y María Cervera Horta de Argentum Photo Conservation Studios de Jalisco, México. Leo la semblanza de María, egresada en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO. Su principal interés ha sido trabajar en proyectos de conservación, específicamente archivos, colecciones gráficas y museos. Empezó su especialización en fotografía y obras sobre papel en el Museo Amon Carter en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, y actualmente trabaja en el proyecto de conservación del Archivo Fotográfico del Seminario Mayor de Guadalajara y el proyecto de conservación del Fondo Fotográfico de Matías Geritz en el Instituto Cultural Cabañas. Ahora voy a leer la semblanza de Mirasol, conservadora, restauradora de materiales fotográficos independiente. Es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO, y se dedica a la conservación de fotografías y al trabajo en instituciones culturales desde hace más de 15 años. Pues le cedo la palabra a Mirasol y a María. Muchas gracias, Marcela. Bueno, María y yo vamos a presentar el proyecto en el que hemos estado trabajando ya desde hace, vamos para un año. Voy a empezar yo y luego voy a dar la palabra a María para que ella hable de las fases. Empiezo a compartir pantalla. A ver, un segundito nada más. Ok, ¿se ve bien ahí? ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Sí, ok. Bueno, el plan de conservación del acervo fotográfico del Archivo Histórico del Seminario Mayor de Guadalajara empezó a gestarse aproximadamente, ahora en mayo va a ser un año. Es un proyecto que empezó con un prediagnóstico cuando me acerqué a la Arquidiócesis de Guadalajara, presentando pues lo que se podía hacer en cuestión de conservación de fotografías, y me dieron la oportunidad de hacer un prediagnóstico de este archivo. El contenido de nuestra plática voy a hablar un poquito del contexto, el proyecto, los fundamentos del proyecto, el prediagnóstico, y ya luego vamos a entrar a las fases de este proyecto, que van 3, y las conclusiones. Entonces, bueno, también a manera de, como para dar contexto, la conservación en este sentido se entiende como todo el conjunto de los planteamientos intelectuales y de estrategias encaminadas a frenar o evitar el deterioro físico y al rescate del significado y la importancia de los materiales dentro de una comunidad. En este caso es dentro del archivo histórico del Seminario Mayor. Ok. Bueno, el Seminario Mayor se edificó en 1696 en Guadalajara, y actualmente, para los que conocen la ciudad, se encuentra ubicado en la colonia Chapalita. Y bueno, es un seminario para pues estudiantes de esta vocación. Hay un poco más de 300 alumnos ahora en el recinto, y el archivo histórico se encuentra dentro de estas edificaciones,
Es un archivo que se conforma de documentos históricos de carácter más bien administrativos en cuanto a la admisión de los estudiantes, notas, exámenes, etcétera, y es un lugar de consulta activo también por los mismos estudiantes y a veces por algunos investigadores. Vamos a hablar del ciclo de conservación de las fotografías. Vamos a referirnos a este concepto y nada más también a manera como de contexto. Este ciclo se refiere al llenado de fichas de condición, que al final no se pudo hacer foto por foto, pero bueno, al menos de manera general, identificación de la fotografía, elaboración de guardas de primer nivel, limpieza superficial, introducción en guardas de primer nivel, reprografía, captura de la información en la base de datos y ya luego introducir en su destino final, que es decir, su guarda de segundo nivel. Ok. Muy gráficamente, este proyecto, como les digo, empezó con un prediagnóstico y después se ha ido haciendo por etapas. El objetivo del prediagnóstico fue poder identificar la problemática y buscar soluciones a ellas. Durante aproximadamente 3 semanas estuve ahí haciendo una cantidad aproximada de los especímenes, los procesos fotográficos y con esto puedes saber un poco la temporalidad de este tipo de materiales. Se hicieron mediciones de una relativa temperatura y ya al final se pudo definir una serie de problemáticas para hacer una propuesta ya de conservación del proyecto. La primera propuesta que se hizo fue lo que se denominó como fase 1, en donde lo que se buscó fue establecer las buenas prácticas. Esto es decir, implementar prácticas que nos permitan conservar los materiales desde la identificación de los procesos, bueno, más bien empezando por acondicionamiento del espacio que se nos estaba otorgando para trabajar, hacer la lista de materiales, herramientas, todo lo necesario para llevar las tareas a cabo, hacer definir una estrategia de tareas para lograr la conservación y capacitar al personal que iba a estar a cargo, o bueno, más bien trabajando más cerca de estos materiales. Y bueno, y cumplir con el ciclo de conservación, perdón, hay un pequeño error aquí, es de conservación para 500 fotografías. Como lo decía, una capacitación al personal, este fue un curso taller que se llevó a cabo que duró 12 horas. Y también por último, como en ese momento no se tenía claro si el proyecto iba a seguir o no, se decidió escribir un manual de procedimientos para que los encargados, pues, o las personas que están trabajando ahí comúnmente puedan usarlo como referencia para seguir haciendo las tareas por ellos mismos. Bueno, ya lo hablaremos un poquito más, pero las autoridades del seminario han estado muy entusiasmadas con el trabajo que hemos estado haciendo y entonces se hizo una segunda fase en donde fue el momento para afianzar todas estas prácticas que habíamos estado estableciendo en la primera, evaluación de las tareas que había funcionado, que no había funcionado, seguir con las tareas que sí, que es el ciclo de conservación de las fotografías, todo esto de seguir identificando temáticas, y por último, lo nuevo, digamos, que se hizo en esta segunda fase fue tareas de difusión del archivo, más concretamente, inscripción del archivo en el fotoobservatorio. Y hay una tercera fase que está por empezar, que María nos va a hablar sobre eso. Bueno, estas son fotografías de cuando se estaba haciendo el prediagnóstico. Ahí está el data logger que estábamos utilizando. Las personas, bueno, la encargada pues del archivo, Esperanza Díaz Barriga, y el encargado, al padre Alejandro Díaz Barriga, habían hecho ya su tarea de acomodar lo mejor que pudieron fotografías que antes encontraron en el suelo, tiradas tal cual. Ellos dieron a la tarea de ponerlas en sobres manila y en cajas
pero aún faltaba, bueno, trabajos de conservación y también trabajos de establecimiento de ejes temáticos. Durante el prediagnóstico se encontró pues que la mayoría de las fotografías eran impresiones plata gelatina. Había también, hay varios álbumes magnéticos y álbumes antiguos con fotografías también plata gelatina y una película audiovisual con algunas películas también, un 17% de fotografías a color. Aquí son algunas imágenes de los álbumes. Aquí vemos un caso muy común ahora pues con los álbumes magnéticos y las fotografías cromogénicas que van desvaneciéndose, bueno, por diferentes factores, pero en este caso tiene mucho que ver los materiales del álbum. Y bueno, los deterioros casi aunados principalmente a las cuestiones de, pues, físicas de cómo estaban guardadas las fotografías, todas las deformaciones, también, bueno, ya cuestiones más de residuos durante el procedimiento, pues, de revelado. Y otras cuestiones aunadas a las cuestiones atmosféricas de fluctuaciones de humedad relativa de temperatura, alta humedad, alta temperatura, etcétera. Durante este prediagnóstico se hicieron mediciones de humedad relativa de temperatura. Bueno, también para los que saben, Guadalajara suele ser un lugar relativamente estable en cuanto a condiciones de ambientales. Las no se detectaron grandes fluctuaciones de humedad y temperatura, más o menos las fluctuaciones estaban entre 7 grados, entre 20 y 27, no, perdón, como entre 22 y 30 grados centígrados, y la humedad relativa un poquito más, con una fluctuación como de un 10%. Bueno, cabe mencionar aquí que este prediagnóstico se hizo durante el mes de mayo, o sea, hace un año, que es una de las épocas más calurosas en la ciudad de Guadalajara. A partir de este prediagnóstico se planeó, como les decía, se hizo la propuesta para esta primera fase, utilizando el modelo del maestro Osorio. Se dividieron las actividades por control en el área de control físico y control intelectual. Voy a empezar por el control intelectual. Había pues que definir primero los temas, los ejes temáticos, dar una clave alfanumérica a las fotografías y digitalizarlas para poder capturar la información visual, así como crear una base de datos para la información sobre datos de la fotografía, proceso, procedencia, etcétera. Y bueno, ya de control físico, el diseño de las guardas, las fichas de condición, que como les digo, al final eso no fue factible porque pues hacer una ficha de condición foto por foto en estas circunstancias no era viable y más bien se trabajaba en grupo. Y bueno, y establecer este flujo de estabilización o ciclo de conservación de las fotografías. Estas imágenes son ejemplos de cómo se organizaron, se detectaron pues los ejes temáticos y se organizó en los anaqueles lo mejor que se pudo. Lo que era el fondo de consulta, se hicieron 3 fondos: el fondo especial, en el que están pues las fotografías y los objetos que son frágiles y que no se pueden consultar a menos de que esté una persona especialista ahí, en este caso un conservador, conservadora, ayudando al consultante. El fondo de consulta, que son las fotografías que pueden ser consultadas que no hay riesgo, pues, tanto en la cuestión física como en la cuestión temática. Y un tercer fondo en donde son cosas que tienen información sensible y que más bien no deben de ser consultadas. Parte también de esta fase fue establecer, como les digo, acondicionar el espacio y adquirir
herramientas y mobiliario. En este caso se creó esta área de digitalización, se compró el escáner, se compró la computadora y aquí es donde pues se hace todo el área de todas las tareas de catalogación se llevan a cabo. Y bueno, y aquí le voy a dar la palabra a María. Pues uno de los trabajos como más fuertes que estuvimos haciendo en estas fases de trabajo fue el diseño de guardas. Como teníamos que capacitar a como el personal, que no es muy extenso, decidimos hacer guardas bastante sencillas para que fueran como fáciles de replicar y no fueran, y también tuvieran como facilidad para el acceso al usuario si alguna vez se quería presentar alguna foto. Entonces escogimos dos tipos de guardas de primer nivel, una de 4 solapas, que hice este esquema como ilustrativo para que fuera más claro el que se pudiera volver a hacer con una imagen. Escogimos como esta foto para que fuera el ejemplo dentro del esquema. Y es una guarda muy sencilla, es de 4 solapas y estas se usan principalmente para las fotografías individuales porque es un archivo en constante crecimiento, ya que cada vez que un alumno entra a un nuevo curso se le piden, ahorita son como 3 fotos las que les piden por cada persona, pero antes pedían 5 fotos. Entonces tenemos una gran cantidad en cajas y sobres de fotos individuales. Y la segunda guarda que se utilizó, que también hice otro esquema para que fuera más fácil si algún momento se necesitaba hacer uno y no estábamos nosotras, es una guarda de sobre. Es básicamente un pedazo de papel en donde se mide un poco más del tamaño original de la fotografía y tiene una pestaña un poco más larga de la mitad del tamaño total para que no se pueda salir y está adherida de un lado de una esquina para que cuando se esté utilizando la foto sea como menos el margen de error para que se caiga o se pierda. Y utilizamos, bueno, pues cintas de papel o de doble cara para pegar esos extremos, que son como libros de ácido y tienen un adhesivo compatible. Y ya la siguiente, en la primera fase de trabajo, estuve trabajando con una parte del archivo que es sobre libros antiguos, bueno, fondo antiguo, y son libros que se estuvieron como guardando de todos los movimientos que tuvo el seminario durante su creación hasta que se puso pues en donde está ahorita ubicado, en la glorieta, bueno, en la zona de Chapalita, porque tuvo varias sedes por todo lo de la guerra cristera. Entonces, pues fue lo que se pudo rescatar de todo ese movimiento de administrativo, de sedes. Y tenemos libros desde los más antiguos que yo registré o que conozco hasta el momento, son de 1749, pero también hay de 1788, 1805. Y se decidió hacer guardas de segundo nivel para los libros que estaban encuadernados en cuero. Entonces elegimos cartulina Fabria, que tiene buena consistencia y que se iba a poder hacer un buen soporte para que se pudieran guardar en otro lado, porque compramos como un gabinete especial para este tipo de libros que guardamos en guardas de cartulina y también para separar los álbumes, que también se tendrían que meter en guardas de segundo nivel. Además, para las guardas utilizamos un papel de grado artístico de pues 100% de algodón, de 90 gramos, es muy delgado, entonces es fácil cortarlo y fácil manejarlo al momento de hacer dobleces. Para las personas que nos están ayudando, que no son especialistas en conservación, para que fuera lo más sencillo posible. Ya luego, luego puedes cambiar de diapositiva. La capacitación, Mirasol trabajó mucho en dar 2 capacitaciones, una con las personas que nos estaban ayudando dentro del seminario, que sería la encargada, la de biblioteca y algunos seminaristas que hacen como horas en la secretaría, que es donde nosotras trabajamos, y otra en casa y peso clavijero. Aprendimos como cosas, perdón. Nada más quería explicar esa parte. La capacitación para el seminario fue de 12 horas y se puso, hice un énfasis en tratar de enseñar pues los procesos, identificación de los procesos fotográficos que estaban en el seminario.
y hacer que tomaran conciencia pues de que vieran a la fotografía como un objeto y no solo como una imagen. También se dio el tema de historia de la fotografía, y terminamos con la parte práctica enseñándolos a hacer las guardas que María estuvo describiendo. Y esta segunda capacitación ya fue en Casa Iteso Clavijero, el Centro Cultural del Iteso, y estuvo aunado a una exposición que se hizo de los archivos de Guadalajara, en donde se expusieron materiales del seminario, y parte de la exposición fue esta otra capacitación de 8 horas, si mal no recuerdo, en donde ya vimos otro tipo de cuestiones pues de cuidado de preservación para archivos y colecciones. Fue mitad práctico, mitad teórico, y aprendimos un poquito más sobre los cuidados. Otra cosa importante de todo esto de la capacitación, en la segunda capacitación también se hizo porque se planteó una exposición en Casa Iteso donde se utilizaron fotografías que teníamos en el archivo, y creo que eso también ayudó mucho a que pues los que son como las autoridades dentro del seminario se dieran cuenta de que las fotografías que tienen ellas resguardados son importantes y que se pueden exponer y a la gente le parecen interesantes. Entonces eso como que aporta valor a todo lo que estábamos haciendo. La fase 2 de trabajo, bueno, mira, se la planteó y yo estuve trabajando más directamente con la encargada del archivo, que es Esperanza, y hicimos básicamente lo que habíamos hecho en la fase 1, pero creo que ahora sí hubo como hubo una gran diferencia en cuestión de que me puse más a trabajar con ella, porque creo que a veces cuando eres conservador y como que crees que puedes hacer todas las actividades del mundo, pero en realidad también estás capacitando a otra persona que te va a ayudar, que no específicamente su carrera está ligada a la tuya, ni generalmente son bastante deslindadas del área de artística. Entonces, pues hicimos identificación, estabilización, digitalización y logramos hacer 329 fotografías, que a comparación de la primera fase creo que trabajamos 130 más. Y todo fue porque como que empecé a sopesar las cosas en las que la que me ayuda era más buena, y yo empecé a hacer cosas en las que yo veía que se le dificultaba un poco más el trabajo. Entonces así podríamos hacer como un buen equipo de trabajo. Entonces me senté un día y empecé a digitalizar fotos con ella y como a ver todos los procesos para identificación, así de este tipo de fotos podrían ser estas, este tipo de fotos tienen estas características, y le ayudé a llenar como datos más básicos de el Excel que estamos llenando, que sería como nuestra base de datos. Entonces, pues sí, como tareas muy simples, pero que al final hicieron un gran impacto en todo como el movimiento y la eficiencia de trabajo que estábamos manejando. Y también ella empezó a hacer el registro sola de humedad relativa y temperatura, entonces es como crear pequeños hábitos para que el trabajo se vuelva como más liviano para las dos. Y también creo que lo más pesado para que se entendiera un poco era la digitalización, que se tenía que guardar archivos en formato TIFF, en JPG, se tienen que editar en Photoshop, arreglar un poco la exposición para que fuera como lo más como fehaciente posible, y luego llenar el Excel, que tal vez para algunos les parece muy sencillo utilizar Photoshop y Excel, pero hay algunas personas que se les dificulta mucho. Entonces sí nos tuvimos que sentar y decir, bueno, así se recorta una imagen, así se corta el fondo, y creo que lo hemos logrado bastante bien. Ya, además, estas son algunas imágenes de lo que hemos hecho. Se encontraron en la parte de libros antiguos algunas fotografías y lo que hice fue registrarlas solo en el Excel. No preferimos no como disociarlas de su contexto. La verdad es que no leímos el contenido de los libros, entonces solo las dejamos ahí y lo registramos. Y generalmente en la segunda fase encontramos fotografías dentro de sobres amarillos, entonces era necesario empezar a hacer todo el trabajo de guardas. También en la segunda fase yo me dediqué más a hacer guardas porque creo que a Esperanza no se le da tanto trabajo manual, entonces si yo lo puedo hacer, yo lo hice, pero también ella trabaja más como en las guardas de 4 solapas, que son más pequeñas y sencillitas de hacer.
Y estas son algunas imágenes que hemos digitalizado en la fase 1 y la fase 2, que es básicamente como el seminario, o sea, las primeras sedes del seminario, el interior del seminario, algunas fotos de los padres en, pues como en peregrinaciones, también del Padre Garibi, que es un fondo muy grande dentro del seminario, y pues corpus, y sí, como variado, la verdad. La fase 3, bueno, se logró que el vicerrector del seminario quisiera que planteara una fase 3. Mirasol ya no va a estar, pero va a estar como asesora. Pero sí, en esta fase es un poco más larga, es de 6 meses y yo planteé que se trabajaran 800 fotografías porque el padre, el que es como la autoridad de la secretaría de la parte donde trabajamos, quería que quitáramos esas cajas que están en el suelo. Entonces, pues vamos a trabajar específicamente esa caja, que son aproximadamente como 1300 fotos. Entonces, sí, pues va a ser básicamente lo mismo, estabilización, catalogación y continuar con la parte de difusión, porque queríamos que el archivo, una parte del archivo estuviera dentro de Foto Observatorio para que pues se pudiera tener como más acceso a él y que la gente lo conociera, pues conociera un poco más del archivo eclesiástico que nosotras manejamos, pero estamos todavía en proceso de eso es algo que voy a trabajar un poco más en la fase 3. Y ya básicamente es eso. Estas son otras fotos que digitalizamos, ya una foto a color, porque casi todas las que tenemos son sí, plata gelatina y blanco y negro. Y conclusiones. Creo que algo importante de este proyecto, y creo que es algo que deberíamos tomar más en cuenta, es la comunicación que tenemos con las autoridades, porque yo sí noté una diferencia muy grande desde que Mirasol invitó pues sí, al vicerrector, que es la autoridad mayor, a la exposición que se planteó en Casa y Teso y como que se dio cuenta del valor de las fotografías, entonces ahora no deja de hablar de eso. Dice que las fotografías son súper importantes y hay que preservarlas y que tenemos joyas dentro del acervo. Yo sé que no todas las autoridades pues de los archivos son iguales, pero creo que él sí como que se dio cuenta de que al final necesitas especialistas para ciertos trabajos y que no van a estar encima de tus trabajadores normales, los de toda la vida, sino que van a ser un equipo, porque al final ellos te van a aportar algo y tú les vas a aportar algo, pero tú con medidas como más especializadas de conservación y que ciertos materiales tienen que cuidar así, pero tú los vas a empapar un poco de información como más establecida para que ellos hagan un buen trabajo y te ayuden a ti a poder completar tu trabajo de la mejor manera. Entonces sí, creo que la comunicación es importante en todos los ámbitos. Sí, ahora sí que el apoyo de las autoridades del seminario ha sido vital y nos han dado pues entrada y confianza. En un principio no fue así, entonces sí ha sido una relación que se ha estado trabajando, como dice María, la exposición creo que fue un punto importante para ellos y bueno, y ahora con Foto Observatorio también se parte pues del objetivo de que se difunda el seminario, es también de alguna manera pues obligarlos a seguir conservando su archivo, porque una vez que está vivo, pues se tiene que mantener, ¿no? Y bueno, pues es un trabajo que se sigue haciendo, siempre hay cosas que se pueden mejorar en cuanto a espacio mobiliario, pero pues poco a poco se va gestionando. En cuestiones ya más prácticas, creo que se logró establecer un flujo de trabajo eficiente, como María pues también describía, logró establecer una relación funcional con la persona encargada del archivo y también con los seminaristas que van, para que aprovechando pues las facilidades de cada quien, lograr hacer las tareas. Y bueno, una cosa que creo que es importante señalar aquí, y creo que va mucho con este foro, es el trabajo, la importancia del trabajo interdisciplinario. Este trabajo en el seminario se abordó desde la conservación. María y yo somos restauradoras y empezamos desde el objeto hacia afuera, desde lo pequeño hacia lo exterior. Pero yo en este caso, siendo muy sincera, creo que
hace falta, por ejemplo, la experiencia o la expertise de un historiador o una persona de archivística que ayude en el área de catalogación. Eso es algo que no se pudo conseguir con el seminario. Sí se propuso en la primera fase, pero no se aceptaron los costos. Entonces, bueno, pues se trabajó con lo que se tenía, pero sí me parece que es algo que pues nosotras como restauradoras pues no tenemos eso más que lo que vamos aprendiendo un poco en la escuela y por el camino, pero sí hace falta más formación. Y bueno, y pues puede ser el caso contrario para otros archivos en cuestiones de conservación. ¿Algo más que quieras añadir, María, en conclusiones? Pues solo que creo que también la capacitación fue súper importante para las personas que trabajaban con nosotros, también para mí, porque también siempre es bueno aprender algo nuevo, otras cosas. Y sí, fue también un punto interesante, porque entonces la que me ayuda más en el archivo se interesó un poco más por la foto y como que ya empieza a decir cosas así como, no, deberíamos cuidar más esto, o deberíamos hacer tal cosa. Entonces ya empieza a proponer y ya se hace un diálogo un poco más fluido. Además de que, bueno, ellos tomaron su capacitación sobre identificación y preservación fotográfica y yo tomé un curso sobre archivonomía también para empaparme un poco de cómo se maneja un archivo. Pero en realidad, o sea, podría tomar 1000 cursos y o sea, no puede ser todo tampoco. Tienes que ser, o sea, tienes que abarcar ciertas cosas, pero enfocarte en unas. Entonces, solo era como para empaparme, darme una idea general de cómo se maneja un archivo, qué tengo que hacer y poder ir mejorando todas esas actividades que no hemos podido como implementar dentro del archivo, pero también creo que sería importante que si tienes una persona que te ayuda dentro del archivo, no siendo conservadora, ni archivista, ni bibliotecaria, ni todas esas cosas, sería importante que ellos también pudieran tomar un curso, pero sería algo que tendríamos que hablar también con el seminario. Creo que es importante, si trabajas en un archivo, tomar un curso de archivística. Pero bueno, eso es algo que se podría dar luego. Y ya nada más para cerrar, creo que olvidé mencionar que en el prediagnóstico se calcularon más o menos 7,000 fotografías. Más de 7,000, pero es un archivo que sigue creciendo. Los años que abarca el archivo fotográfico, perdón, estoy viendo una pregunta, es desde finales del siglo XIX hasta, ahora sí que, yo creo que hasta 1950, pero las fotografías, estas credencial de registro de los estudiantes sigue creciendo. Y iba a mencionar también que la base de datos se hizo a partir, en base a la norma mexicana de documentación de materiales fotográficos. Y Así. tenemos que contestar también las preguntas del chat. Hay más. Bueno, ¿cuál fue la tarea más difícil que enfrentamos en el proyecto? Yo diría que como lograr ser buen equipo con las personas que estás trabajando. Como ya habíamos dicho, a veces cuando eres conservador quieres hacer todo y según tú todo lo haces bien y así. Pues, o sea, como también decir, oye, tengo que trabajar con esta persona y no estresarte si no se maneja al mismo tiempo que tú y al mismo ritmo que tú, porque yo en algún punto sí llegué a estresarme un poco, pero luego dije, todo va a salir bien y eventualmente va a aprender y eventualmente vamos a estar al mismo ritmo y va a ser como de ayuda y vamos a poder estar trabajando ciertos procesos a la par. O sea, yo puedo estar haciendo guardas y haciendo identificación mientras esta persona puede estar haciendo otras actividades que también me van a ayudar a completar como el ciclo de trabajo. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí más me costó trabajo del proyecto. Pero pues solo era sentarme y decir todo va a salir bien y si hablamos lo voy a lograr. Pero no sé, Mirasol, ¿cuál fue tu parte más? Para mí, yo creo que fue el principio, o convencer ahora sí que a las autoridades, de hecho, el prediagnóstico lo hice, digamos, lo hice gratis, como para empezar pues a que se interesaran por el tema. Eso realmente los primeros, la etapa prediagnóstico hasta la primera fase fue muy difícil en ese sentido, porque no se veía, pues no se entendía por qué estábamos ahí. Había un poquito como de, pues sí, como no
pues sí, no había como mucha credibilidad en lo que hicimos y fue mucho, como dice María, bueno, estar con los que están trabajando ahí en el archivo, los seminaristas y Esperanza en este caso, pero también estar hablando con las autoridades, estar hablando con los padres. La exposición tuvo mucho que ver, creo que la capacitación ayudó muchísimo a ir sembrando esa semillita para que entre ellos mismos hablaran y se empezara a dar esta importancia. Bueno, y sigue siendo difícil la gestión de materiales inmobiliario más caro, porque todavía, o sea, han sido muy generosos hasta cierto punto, pero llega un punto en que cuando se piden cosas ya más caras o que implican un poquito más de inversión, todavía no sé, todavía no, pero pues ahí vamos trabajando, bueno, ahora María pues en la tercera fase con los recursos que se tienen y creo que va por buen camino. Y pues gracias. Gracias. Muchas gracias por su excelente participación. Felicidades por su proyecto. Y vamos a pasar a la siguiente ponencia. Les recuerdo poner sus preguntas en Facebook. Los que están aquí en la sala también, como Mirasol y María ya contestaron algunas de las preguntas. Y también les vamos a invitar a que contesten una encuestita que vamos a poner en Facebook para que conozcamos lo que opinan de los diferentes temas que estamos compartiendo el día de hoy. Toca entonces el turno de memoria fotográfica de sombrerete en la era digital con David Pinedo Almeida del Archivo Histórico Municipal de Sombrerete en Zacatecas, México. Adelante. Hola, buenos días. Sí, se me escucha bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Sí, no se preocupe. Mire, pues ahorita prácticamente no nada. Y ya sobre los espacios de la próxima semana, ya nos vamos juntando para ver qué nos falta, cómo vamos. ¿Cómo ven? Porque, bueno, ya estuvieron checando. Sí se ve la pantalla bien. Sí, todo se ve bien. Muy bien. Bueno, el trabajo que se realiza en el Archivo Histórico de Sombrerete, nosotros principalmente es trabajo documental. Hasta hace 4 años que se comenzó con lo que es la implementación de la Ley General de Archivos, pues se estaba trabajando principalmente lo que es nuestro acervo histórico propiamente, que es bastante amplio, como ahorita lo veremos. Y bueno, ya con la Ley General de Archivos, nosotros nos transformamos en el Archivo General del municipio de Sombrerete. Esto permitió que diéramos, esto dio lugar a que... ¿No, chancita? Ahora sí, esto permitió que pues se abrieran otros trabajos documentales que se están haciendo en cuanto a lo que es los archivos de trámite, el acceso a la información, sistemas de transparencia, etcétera. Pero bueno, dentro de todo esto, bueno, nuestro archivo se encuentra dentro de los 10 principales del país, aunados al Archivo General de la Nación, a Guadalajara precisamente, que sería el archivo del Ejército Nacional, etcétera. Estos archivos es más o menos a los cuales nuestro nivel de documentación se puede más o menos comparar. Nosotros abarcamos desde la época virreinal, tenemos documentos desde 1600
hasta la actualidad, en los cuales pues tenemos vida política, vida social, vida económica del municipio y pues además su relación obviamente con el Estado y con la nación. Parte de estos acervos, además de todo el conglomerado que tenemos de documental, también se tiene un gran fondo que es de hemeroteca y por supuesto un fondo fotográfico que se fue generando ya a partir del trabajo que venimos realizando nosotros en el acervo. La Ley General de Archivos, pues obviamente no le da prioridad tanto a lo que son los acervos, los fondos fotográficos como tales. La Ley General de Archivos, pues prioriza el procesamiento de la información, la estructura de la información desde nuestras instituciones hacia una conservación, hacia una administración mejor de estos documentos. Entonces, se le dio una prioridad a lo que eran los documentos y no se tomó tanta importancia a las fotografías. Aquí tenemos mucho lo que son las licencias de conducir, ese tipo de cosas que son cuestiones de los 40, de los 50 para acá, pero ya teníamos algunas fotografías nosotros. Pero lo que pasó fue una cuestión muy interesante. Nosotros, aparte de todo el trabajo que se está realizando, fuimos invitados a colaborar con lo que es el Museo Villa de Llerena, que es el museo de aquí de la ciudad. Este museo, más que nada, cuenta con diferentes objetos, fotografías, pero más que nada cuenta con fotografías. Nosotros fuimos invitados porque se tenían documentos originales en exhibición y algunos resguardados en bodega. Entonces nosotros fuimos a hacer un inventario, a hacer una revisión, un diagnóstico de estos documentos más que de las fotografías en sí. Entonces, ya nosotros cuando los valoramos, incluso algunos se rescataron porque no se tenían en las condiciones óptimas. Entonces, algunos se rescataron y fueron traídos para su resguardo al archivo histórico. Esto más que nada como una colaboración. Esto es aparte de lo que nosotros trabajamos aquí en el archivo, ¿no? Entonces, ya aquí se prestó para establecer lo que fue una segunda etapa dentro de esta colaboración. Nosotros contamos con el equipo adecuado para la digitalización de los documentos. Nosotros lo tenemos con la idea de estar digitalizando, de estar procesando, de hacer una base de datos digital de los documentos históricos. Pero pues se vio la posibilidad de utilizar esta tecnología para el rescate de las fotografías y una posterior organización. Estas fotografías, pues obviamente no van a tener las condiciones adecuadas, ni van a tener, y ni se tienen los presupuestos adecuados tampoco, ¿no? Por ayer ahí comentaban que los personales de los acervos deberían de tomar todas las clínicas que se ofertan y demás. Pues obviamente que el personal tiene el interés y siente y sabe que se tiene la necesidad de tomarlas, pero tampoco se va a trabajar fuera de los presupuestos o pues sin presupuestos, ¿no? Entonces, aquí, partiendo desde el presupuesto existente, pues se vio partiendo del presupuesto existente, pues se vio la facilidad de proceder a lo que era la digitalización de las fotos del archivo. Aparte de que nos dimos cuenta que en la bodega, pues había más fotos que no estaban en las áreas de exhibición, había fotos que se estaban hasta cierto punto no desperdiciando, bueno, sí, desperdiciando y perdiéndose ahí en el supuesto resguardo que se estaba haciendo en la bodega, ¿no? Entonces, se procedió a lo que era a lo que sería la digitalización. Aquí tenemos lo que es el Museo Municipal. Como ven, en su mayoría son fotografías, en su mayoría son fotografías de más o menos de 1900 hasta 1960 aproximadamente. Yo creo que sería lo más reciente. No, hay hasta algunas de 1990, de minería de 1980, pero son escasas. La mayoría, el grueso de fotografías está entre 1900 y 1940 de temporalidad. Vemos si hay algunos objetos de uso cotidiano, instrumentos musicales, máquinas de escribir, etcétera, pero la fotografía es lo que va a dominar y es lo que va a permear. Entonces, pues se trató de todo esto rescatarse, incluso algunas sí tenían ya malas condiciones, entonces
pues se buscó rescatar todo esto para que ya quedara en un fondo digital que creamos en el archivo. Aquí vemos el proceso, incluso vemos por ahí a la izquierda una foto que se estaba ahí ya sin marco, sin nada. Entonces, sí se genera esta colaboración y nosotros pues vamos a generar un nuevo fondo, ¿no? Aparte de nuestro fondo de virreinal, de nuestro fondo de jefatura política del siglo XIX, de presidencia municipal en el siglo XX, pues ya ahora tenemos lo que es un fondo fotográfico y que fue creciendo, como ahora lo veremos. Tenemos diferentes formatos, diferentes tamaños. Los marcos en su mayoría fueron los mismos, como que fue parte de la institucionalización de la conformación, mejor dicho, del museo, y fue cuando se les establecieron los marcos a las fotografías, incluso cuando seleccionaron el tipo de fotografías y se crearon incluso estas pequeñas seccioncitas, estas pequeñas salitas con diferentes temáticas, como vida social, como deportes, revolución, de lo cual tenemos bastante. Entonces, se crearon estas áreas, pero sin conocimiento técnico y sin un resguardo tal cual, ¿no? Más que su cuadrito están puestos como si fueran una foto cualquiera, ¿no? No como si fueran una foto antigua. Están exhibidas las fotos originales, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquí el sombrerete fue parte, Sierra de Órganos, el parque natural que tiene aquí Sombrerete, fue escenario de bastantes películas, sobre todo del oeste, en los cuales aquí tenemos pues la memoria fotográfica. Curiosamente de esto no tenemos tanta memoria documental, tenemos más memoria fotográfica. Entonces sí es importante el rescate de este tipo de fotografías, más allá de los presupuestos. La digitalización, bueno, aquí fueron aproximadamente 200 fotografías las que se digitalizaron, que fueron las del Fondo Museo Municipal, la temporalidad 1900-1960. Y aquí es donde entra algo muy curioso y que a mí me gustaría aquí comentar. Nosotros no datamos las fotografías por el tipo de papel o por el tipo de material, nosotros las datamos ya, y digo, ya eso se utilizan las herramientas que se tienen a la mano, se utiliza el conocimiento que se tiene a la mano. Nosotros las datamos básicamente desde el conocimiento histórico y de los personajes, ¿no? Por ejemplo, o incluso hasta la tradición oral, ¿no? Ir a entrevistar a las personas, ir a platicar con las personas de cierta edad que se acuerdan. ¿Quién está en aquella fotografía? No, pues Luis Moya Regis, ¿no? El revolucionario. Entonces ya redactamos el revolucionario y a datar. Pues si es de este revolucionario, quiere decir que es de 1910, 1911 más o menos, 1912, que es cuando fallece, ¿no? Si es de este presidente municipal, pues si está joven, pues tenía, no sé, 30, 40 años, es más o menos. Entonces fue todo a partir de conocimiento histórico. O por ejemplo, detalles arquitectónicos, ¿no? En esta foto de la parroquia no está aún la cúpula y en esta foto ya no está la cúpula. Entonces ya sabemos que cuando se cayó la cúpula, pues fue por el movimiento revolucionario, entonces es posterior a 1910. Pero si está la cúpula intacta, la original, pues es anterior a 1910. Pero todo fue fuera de conocimientos técnicos que son muy útiles porque estos conocimientos técnicos pues formalizan el poder generar las fichas de las fotografías, más allá de datar su temporalidad nada más, que es lo que hacemos nosotros. En su mayoría tienen un estado físico bueno, pero están sin clasificar, por lo mismo que les digo. Solo de las que tenemos conocimiento histórico, por detalles arquitectónicos, por información, etcétera, son las que se tienen medianamente definidas, medianamente con sus fichas, más o menos, pero no se tiene una clasificación. Nada más hizo esta primera etapa de vamos a digitalizarlas, vamos a crear el fondo digital para evitar que se pierdan, para evitar que se dañen más. A pesar de que tienen están en un estado bastante aceptable, la verdad. Aquí tenemos lo que es nuestra área de digitalización. Este es el aparato que nosotros manejamos, es un copybook. Fue traído por la administración en 2017 para el área de turismo. Luego se vio la posibilidad de que pues resultaba más útil para el archivo histórico, entonces se vio la forma de utilizarlo dentro del archivo histórico. Aquí vemos a la compañera
digitalizando lo que es digitalización documental. Nosotros el proyecto era para, en el 2017-2018 fue para iniciar la digitalización de los acervos documentales más que nada, que luego también nos dimos cuenta que el almacenamiento, sobre todo en calidades como TIFF, pues no es muy óptimo que digamos, y va generando un peso de terabyte impresionante, que sí sería necesario ver luego cómo se va a procesar esta información. En el caso de las fotografías, por ejemplo, por los documentos, por lo mismo se frenó un poco la digitalización, porque sí, el almacenamiento es un poco complicado. Vamos a ver aquí precisamente la diferencia. Aquí tenemos la foto en su marco. Es una foto de 1900 aproximadamente. Es el jefe revolucionario de aquí de la zona, va a fallecer en 1911, el Luis Moya. Aquí lo vemos con su marco y luego pasamos a la foto digitalizada, ¿sí? Y esta foto yo la tuve que procesar porque el PowerPoint no le iba, que me generaba mucho peso en el PowerPoint y después pues no lo íbamos a poder compartir aquí, ¿no? Pero vemos un poco la diferencia, la calidad de la digitalización. Y pues todas las posibilidades que nos da la digitalización, más allá del rescate, todas las posibilidades que nos da para trabajar las fotografías. Vemos, por ejemplo, esta otra de la estación del ferrocarril. ¿Sí? Una diferencia. Sí, sí, es bastante notable. Y digo, se presta para muchísimas cosas la conservación de las fotografías. Y además, nosotros en nuestro caso tenemos el escáner, pero hay diferentes herramientas, mismas cámaras fotográficas que se pueden adecuar para realizar la digitalización y pues proceder al rescate. Si no se tienen los presupuestos adecuados para precisamente guardas, o igual ver las posibilidades como las compañeras de la creación de guardas, igual si se compran ya procesadas las guardas, pues es un precio, así tú las creas, ¿no? Entonces, pues sí ver tu presupuesto, tus posibilidades, y en este caso nosotros pues es exhibición más que un acervo. Y el acervo, el fondo, pues ya está, y es el que tenemos nosotros, el digital, pero lo que se tiene en el museo pues es para exhibición totalmente, ¿no? Y bueno, de hecho en su totalidad está en exhibición. Lo que se encuentra en bodega pues no está a consulta, no está a vista del público. Pero bueno, cuando se terminó con lo que fue, con lo que es el museo, el fondo fotográfico creció. Se incentivó lo que fue la donación de las personas y se generaron otros 3, 4 donaciones bastante interesantes. Algunas son memorias fotográficas, algunos fotográficos de comunidades de las décadas de los 50, de los 60, 70 incluso. Algunas otras son colecciones de fotógrafos propiamente profesionales que trabajaron aquí en Zacatecas en la década de los 20, que son de aquí de Sombrerete. Ahí es un caso curioso porque son fotógrafos originarios de Sombrerete, pero su material, su fotografía, el fondo que nos está siendo donado, pues no es no es propiamente imágenes visual de Sombrerete. Entonces aquí sí se nos dificulta mucho datarlo. E igual se nos hizo, y corrigiendo, no se nos donaron los materiales de alguna, como de esta colección, no fue el material original, por supuesto, el material original es de la Fototeca Zacatecas. Nos fueron donados igual el material digital. Nosotros, se nos prestó la colección original para nosotros digitalizarla, pero el material original se regresó a la Fototeca de Zacatecas, que es a donde pertenece. Pero también tenemos el caso de estos otros álbumes que les digo de comunidades, de haciendas que existieron. En el caso de estos fondos sí se tiene el material original, pero también se tiene la digitalización, la versión digital. De estos otros fondos también se cuenta con las dos opciones para consulta, ¿no? Que la versión digital o la versión original para poder, ahora sí que datar, por ejemplo, que con estas otras que nos donaron, pues iba a ser un dilema ahí, si las queremos datar muy específicamente, si no, pues se le puede poner el título de la colección de estos fotógrafos, pero sí entramos ahí ya en esos dilemas, porque estas, pues solo las digitalizamos,
pero no se dató en su momento porque pues nosotros no tenemos los conocimientos técnicos para definir material, definir técnicas, etc. Entonces, sí tenemos lo que va a ser una constante, que pues es esta necesidad de clasificación, un tanto de una falta de capacitación para distinguir estos otros detalles más allá de lo histórico. Nosotros somos historiadores, entonces en su mayoría pues es en lo que nos enfocamos, pero es en lo que mayormente nos enfocamos, pero pues permanece esta necesidad. Hemos dejado un poco de lado el trabajo de las fotografías, por lo mismo que es bastante trabajo la entrega-recepción de los documentos en trámite, que es lo que sale de la administración pública y que nosotros también recibimos. Todavía tenemos en clasificación lo que es el siglo XIX, apenas se terminó un proyecto que se tenía ahí bastante ambicioso, que fue clasificar todo lo que fue la etapa virreinal, ya está prácticamente lista, ya están por publicarse los cuadros de clasificación y de catalogación, pero pues por este trabajo se ha dejado un poco de lado de las fotografías y también la hemeroteca, que son fondos bastante grandes y que han ido en crecimiento. Como les digo, de ser el museo, de ser el rescate nada más del museo, pasó a ser este otro fondo fotográfico de estos fotógrafos, fue este otro de estos álbumes que se donaron de comunidades, también fotografías sueltas que se donaron de aquí del municipio. Hay otra colección que es propiamente de aquí de una comunidad minera del municipio que se llama La Nuera de San Pantaleón, que es pura foto de ahí de ese lugar. Son como otras 100, 200 fotos. Yo creo que pasamos de 200, 300 fotos a 1000, 1500 que pues permanecen ahí. No las hemos podido clasificar, no las hemos podido administrar de una manera óptima para facilitar su consulta o su acceso. Bueno, entonces, de mi parte sería todo y muchas gracias. Ya nada más. No sé si las preguntas, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, David. Vamos a esperar que nos lleguen las preguntas. Se las hago después si llegaran. En el momento no tenemos en el chat, pero ahorita si hay, ya te las hago con mucho gusto. Entonces, gracias por tu presentación. Vamos a pasar a la siguiente ponencia del Archivo Reyes con Javier del Río Quintero y Alfredo Luna Montesinos, que nos van a hablar justamente del Archivo Reyes, Puebla, México. Adelante. Ok. Compartir, ya está. Requerimos que dejen de compartir, por favor. No, es hasta aquí. El deje de compartir. Sí. No podemos compartir hasta que... El compañero de sombrerete deje de compartir, por favor. Si nos escuchas, que si puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. David, ¿puedes quitarnos tu pantalla, por favor? Ya. Listo, gracias. Ok, ¿nos escuchamos bien? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Pues buenos días a todos. Agradecemos la invitación de Fotoobservatorio para participar y dar a conocer el acervo que tenemos a cargo. Nosotros somos Ojo Fotográfico, un estudio ubicado en la ciudad de Puebla, especializado en fotografía comercial y de producto.
Este ojo fotográfico está dirigido por el arquitecto Alfredo Luna Montesinos y el doctor Javier del Río Quintero, su servidor. A lo largo de estos años de trabajo en fotografía, hemos también tenido el acercamiento con algunos archivos fotográficos personales para su digitalización y restauración, lo cual nos ha dado un enfoque investigativo, documental, y pues toda esta labor nos ha llevado también a la adquisición del Archivo Reyes. A continuación daremos una breve explicación del contenido del mismo, así como el proceso de investigación y montaje de laboratorio dentro de nuestras instalaciones. Cedo la palabra a Alfredo Luna. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy el arquitecto Alfredo Luna y bueno, a continuación les vamos a explicar brevemente lo que es el Archivo Reyes. El Archivo Reyes es un acervo constituido por más de 3,200 negativos en distintos formatos de película fotográfica. Provienen de dos autores principales, don Andrés Reyes y su hijo, heredero del oficio, Honorato Reyes. Ambos fueron dos hombres visionarios con una profunda sensibilidad que retrataron las dos caras de la ciudad de Puebla, llevándonos con sus imágenes desde el reclusorio y las manifestaciones sociales hasta el evento más chic de la época. Los Reyes fue una familia que vivió para generar imágenes y que a 100 años de su producción nos ponen un espejo y nos confrontan. ¿Qué hemos logrado como sociedad en todo este tiempo? El Archivo Reyes es importante para nosotros no solo como una obra artística, sino también por su significado histórico para Puebla y para México. Y bueno, aquí vamos a ver, bueno, vemos la imagen de los autores y bueno, algunos documentos en una primera, en un primer descubrimiento. Ahora bien, vamos a explicar cómo fue el proceso del hallazgo. El 7 de marzo del 2020, en el barrio de Los Sapos, en el centro histórico de la ciudad de Puebla, nos es ofrecida una caja con negativos y documentos varios por parte de un anticuario. El estado de la obra era caótico y descuidado. Cajas de película fotográfica Kodak y Ansco amontonadas dentro de una caja de plástico, llena de polvo y sin el menor cuidado a la exposición de la luz o de alguna fuente de calor que les pudiera provocar combustión. Ya en el estudio decidimos explorar el contenido usando el celular y el filtro de negativos a modo de visor, dándonos cuenta además que pertenecía a Honorato Reyes, fotógrafo de cárceles, título que le otorgaba un oficio complementario expedido por el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla en 1920. Aquí es donde comienza el proceso de exploración dentro de este acervo histórico de la imagen. Aquí podemos ver el oficio, que al abrir la caja fue lo primero que estaba, y el oficio dice, Honorato Reyes, fotógrafo de cárceles, fue como la primera pista. Con el primer vistazo, se pone al descubierto un archivo fotográfico que revela un ente de 1000 rostros. Son las expresiones de una ciudad de casi 500 años. Realmente no hemos cambiado nada. Somos nosotros mismos mostrando nuestra mejor y peor cara, cayéndonos y levantándonos, la inocencia y la maldad, las tradiciones, el poder por el poder, la amistad, el evidente cansancio de una madre, la lujuria y las apariencias. Nada diferente, algo tan local es a la vez tan universal. Seguimos siendo los mismos que caminamos por esta ciudad de Puebla, capturados magistralmente por la lente de don Andrés y Honorato Reyes. Y bueno, aquí después de haber encontrado el archivo, tuvimos que ir cuantificando cuántas cajas eran las que habíamos encontrado y más o menos establecer un orden. Aquí ya en el estudio, en el respirador, digamos, expandimos y extendimos lo que físicamente era el archivo. Y en un primer momento empezamos a almacenarlas en cajas de MDF. Ya en el proceso de digitalización, observamos que las imágenes podían dividirse en 3 grandes categorías por su contenido. En una primera instancia, la categoría sería documental, que incluye a personas recluidas, reos hombres y mujeres, niños en orfanatos y pacientes psiquiátricos. Los reos, o las imágenes de reos, representan en el archivo un 30%, más o menos. En una segunda categoría existe, o nosotros determinamos que sería sociedad, que serían eventos políticos, manifestaciones, mítines,
marchas, desfiles, ceremonias, eventos sacramentales como bodas, bautizos y primeras comuniones. Y en una tercera gran categoría sería vida cotidiana, que serían imágenes de familia, retratos, maternidad, infancias y retratos de estudio, o fotos casuales. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver el detalle de Honorato Reyes Nieva, que es su firma, e incluso la dirección del estudio, 5 Poniente 310, en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Y bueno, a continuación vamos a ir presentando imágenes de lo que es el Archivo Reyes. Aquí, como mencionábamos, en la primera categoría, que es documental, estas fotografías son seguramente de la penitenciaría de San Javier, ubicada en el centro histórico de Puebla, y bueno, son de fichaje de personajes, pues, recluidos por alguna infracción. Pues las imágenes, la verdad, resultan impactantes, tienen bastante carácter. Y algo, bueno, de hacerse notar también, o inferimos que Honorato era un personaje bastante carismático, puesto que en muchas de las fotos de reos hay esbozos o sonrisas en los personajes. Entonces, pues no sé si bromeaba con ellos o les hacía algún chistecillo para sacarles la sonrisa a pesar de las circunstancias. Otra categoría en la que incursionó dentro de la imagen fue en el diseño gráfico y la fotografía de producto, que también, bueno, la estamos metiendo un poquito en lo que es la categoría de fotografía documental. Y aquí vemos cómo establecía ahí su fondo, su iluminación, pues digamos, era algo un poco rudimentario, ¿no? Visto desde los ojos de la actualidad. Aquí vemos otra imagen bastante dura, impactante, de un fichaje de un reo. Aquí esta foto sería en un evento, bueno, sería también en la categoría documental, y esta es la Avenida Reforma, que es la calle principal en el centro histórico de Puebla. Al parecer, es una marcha fúnebre de un personaje importante. No sabemos quién es, pero bueno, asumimos que es importante porque, puesto que está en la calle principal y porque, pues, la concurrencia es bastante. Aquí está la fachada del Palacio Municipal, el Zócalo de la ciudad de Puebla. Y del lado derecho vemos una imagen de un evento, de alguna donación a alguna institución, y están con un cheque y están, bueno, aquí recibiéndolo. Aquí es otra imagen de unos niños invidentes aprendiendo braille. También inferimos, bueno, esto es el proceso de investigación, ¿no? Estamos infiriendo que es en el orfanato El Hospicio, en el centro también de la ciudad de Puebla, que era el hospicio más grande que tenía o que tiene el Estado. También hay bastantes imágenes de lo que mencionábamos, eventos políticos y mítines o sucesos importantes dentro de la ciudad. Y gracias también al proceso de investigación hemos descubierto a personajes pues de la época. Aquí vemos al centro, a la izquierda, al gobernador del estado de Puebla, Leónides Andrew Almazán, y bueno, con un séquito de militares en algún evento aéreo, en lo que podría haber sido como los inicios del aeropuerto de la ciudad de Puebla. También en otra categoría, que era la de vida cotidiana, hay muchas imágenes de eventos sociales. Aquí vemos algún tipo de porristas pues en alguna casa. Los eventos sacramentales, como las primeras comuniones, o fotografías de trabajo y pues de empresas, ¿no? del personal. O fotografías más íntimas, como estos dos personajes, que es evidente que están fotografiados en su casa, en la intimidad de su casa. Fotografías también de infancias, pues desde la alta sociedad hasta niños de escasos recursos, en lo que podría ser un patio de una vecindad en el centro histórico. Fotos, y también, bueno, con la profundización y la identificación de personajes vamos complementando, digamos, el contenido del archivo. Y aquí, bueno, descubrimos también la mujer de la derecha, la que está recostada en el sillón, es la esposa del autor, de Honorato Reyes.
Y también hay muchas fotos de estudio de maternidad, de infancia, de familias completas. Aquí vemos otra foto de estudio de infancias. O fotos casuales en viajes o exteriores. Muy bien, ahora vamos a hablar de los autores. Don Andrés Reyes Toriz fue un importante fotógrafo en la ciudad de Puebla a finales del siglo XIX. Es evidente la forma en la que utilizó las primeras técnicas fotográficas. Fueron las placas de cristal bañadas en una suspensión a base de minerales fotosensibles, como los saluros de plata, para plasmar en ellas principalmente imágenes de la alta sociedad poblana. Trabajó para el periódico Excelsior. Esto fue descubierto por el pie de foto de una imagen. Siendo muy cercano a la vida política y social de la ciudad, padre de Honorato Reyes Nieva, a quien heredó su conocimiento y quien continuó con la labor fotográfica las décadas posteriores. Aquí en la imagen estamos viendo un autorretrato hecho por don Andrés Reyes Toriz, el padre, que tenemos, el negativo, digamos, fue realizado en una placa de cristal, como ya habíamos mencionado. Esto pues es antes de la película de negativo, es una técnica anterior. Después, Honorato Reyes Nieva, el segundo autor del archivo, fotógrafo, actor y locutor poblano, activo de los años 20 a los años 50, heredero de la sensibilidad artística de su padre, Andrés Reyes Toriz, y del cual aprende la técnica analógica. Generó imágenes con variada temática a partir de la muy probable escasa presencia de fotógrafos en la ciudad, consiguiendo con ello retratar a personajes de todo tipo, desde los actos políticos y sociales hasta el fichaje de personajes recluidos, e incluso la documentación gráfica de cadáveres del anfiteatro de la ciudad. Y bueno, aquí podemos observar a Honorato Reyes realizando autorretratos en 3 momentos diferentes de su vida. Honorato joven, ya como hombre maduro y ya como personaje mayor. Ahora bien, cedo la palabra al doctor Javier del Río. Sí. A continuación vamos a presentarles el montaje de laboratorio y digitalización del archivo. La digitalización no fue fácil en primera instancia. Hubo un proceso de ensayo y error. Se probaron diversos tipos de materiales e intentos con cajas de luz, voluminosas, estorbosas y poco funcionales. Y sobre todo, pues con focos o luminosidad que no era muy útil. También pudimos ver que tal vez en un primer paso estas cajas pudieran ser útiles, pero para tan solo pues un manejo de 5 negativos, realmente pues era un poco difícil poderlas manejar pues en un flujo de trabajo continuo. Pero bueno, pues también otra situación importante en el proceso fue identificar el frente y el anverso del negativo, ya que la mayoría de los negativos cuenta con un lado reflectante y otro opaco. Por ello se procedió a fotografiar el lado opaco y se invertía digitalmente para obtener la imagen final. Aquí enlistamos los materiales para el montaje de laboratorio. Requerimos de una habitación con oscuridad parcial. Como, bueno, los negativos ya están procesados, no era necesario realmente tener como el foco rojo o estar en oscuridad completa. Una oscuridad parcial permitía también tener pues el control de las cajas, el control del archivo mismo, ¿no? De los negativos. También se adquirió una pantalla plana con luz LED con emisión de luz fría. Esta pantalla plana pues fue de mucha utilidad. Más adelante lo comentaremos. También una lámina de acrílico que se colocaba sobre la pantalla de luz LED, ya que esta pantalla contaba con una retícula y pues hacía que esta retícula apareciera en la foto final, ¿no? Una vez ya digitalizada y aparecía. Por lo tanto, optamos por una lámina de acrílico blanco que se montaba y evitaba precisamente este reflejo. Se utilizó una cámara y sistema operativo iPhone 11, cristal antirreflejante que permitía también pues un mejor manejo por parte del negativo y papel para guardas libres de ácido. Sí. Y bueno, pues el proceso de digitalización cuenta con varios pasos. El primer paso, la pantalla de acrílico luminoso LED se colocó sobre una mesa y sobre él se iban poniendo los negativos, como aquí podemos observar. Y antes de todo ello, bueno, se usaban desde luego
guantes de nitrilo para la manipulación. En el paso 2 se tomaba el negativo de su caja original y se centraba sobre la mesa de trabajo y sobre él se colocaba el cristal antirreflejante. Este cristal no solo garantizaba su fijación antes de la digitalización, sino que minimizaba la distorsión de la imagen. Esto debido a que pues, muchos negativos, pues parte del deterioro que han sufrido, pues es la deformación. Entonces, al colocar el cristal antirreflejante permitía que no hubiera pues, realmente la distorsión. En el paso 3, se coloca el negativo, es alineado y centrado. Paso número 4, con la cámara se utiliza el filtro negativo de la aplicación Line Camera. Las imágenes eran subidas directamente a la nube exclusiva para el archivo y de esta forma se iban generando carpetas en concordancia con la numeración de las cajas, tal como fue encontrado. Sí. En el paso 5, el negativo se regresa a su caja con guarda de papel libre de ácido enumerada previamente. Este proceso se repitió caja por caja, como en una línea de producción, hasta concluir. Se contabilizaron 36 cajas y 25 sobres con un número total aproximado de 3,200 imágenes. Sí. Aquí en esta diapositiva podemos ver cómo está el negativo de este grupo de niños que se encontraban en la escuela. Posteriormente ya el positivo. Y pues bueno, teniendo conexión a internet, vemos cómo ya está cargada en la nube. Posterior a su aparición en la pantalla, ya se ingresaba a la carpeta previamente enumerada, como habíamos comentado. Aquí en esta imagen también podemos observar el archivo metálico que tenemos para poder colocar precisamente todos los negativos, o al menos parte de ellos. Sí. Una dificultad fue el volumen de información por procesar. No sabíamos a primera vista cómo estructurarla. Fue así como investigando llegamos a Horacio Correa, historiador, museógrafo e investigador, director editorial del libro Foto Azul, un estudio fotográfico en la ciudad de Puebla, México 2019, Fundación Espinosa Ru García. Dicha obra fue un importante referente para abordar y estructurar el Archivo Reyes, ya que ambos en algún momento fueron coetáneos en la ciudad de Puebla. E incluso puede ser que los fotógrafos se hayan conocido, es muy probable. Nosotros asumimos lo mismo porque las imágenes son incluso muy parecidas. Además, nos dio Horacio Correa recomendaciones básicas de manipulación, así como el uso de guantes, la implementación de sobres de papel libre de ácido y sustitución de las cajas MDF adquiridas en un primer momento por desconocimiento y cambiándolas por cajas metálicas. Así como también nos asesoró en la adquisición de bibliografía especializada. En otro sentido, otra gran obstrucción es la falta de información que nos diera más pistas sobre los autores y personajes de su primer círculo social, ya que es escasa o nula. Hoy día continuamos en el proceso de investigación. De repente, bueno, durante este proceso de investigación hemos hecho trabajo en campo, hemos asistido incluso a las direcciones que de repente aparecen en las fotografías. Hemos entrevistado a algunas personas que pertenecen a la colonia, al barrio, que tal vez lo conocieron a los fotógrafos. Hemos tenido pues éxito en ello. A las personas mayores han sido pues capaces de identificar, sobre todo a Honorato Reyes ya en su etapa final, en la vejez, y dándonos pues algunos datos pues importantes para pues continuar con la investigación. Otro tema importante para el archivo es un plan de manejo de riesgos. Es un objetivo importante para el archivo, es un plan pues importante para el espacio. Hemos implementado un termómetro e higrómetro digital y archivado en cajas metálicas, como ya se mencionó. Sin duda, esto debería ser complementado por extintores y detectores de humo para garantizar la completa seguridad del acervo y de nuestras instalaciones, ya que la película de negativos, sobre todo pues hablando de negativos de nitrato, son altamente inflamables.
¿Quién busca conectarse? Sí. Sí. Y bueno, pues después de haber mencionado todo esto, pues ahora damos paso pues a unas conclusiones generales. En el Archivo Reyes, pues hemos invertido los recursos propios en bibliografía, en equipo de cómputo, almacenamiento digital y software. Como especialistas de la imagen, buscaremos siempre el cuidado y preservación del archivo. Otro gran objetivo es la difusión del archivo para el conocimiento local y nacional, así como también para el público e investigadores especializados que estuvieran interesados. A mediano plazo buscamos realizar una publicación, así como también alguna exposición fotográfica. Sin duda, Fotoobservatorio es una gran plataforma para el apoyo, conservación y preservación y difusión de acervos históricos fotográficos que respalda y da seriedad al acervo al acervo que nosotros nombramos el Archivo Reyes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su muy interesante presentación. Les agradezco. Hay varias preguntas aquí, se las compartiré. Se las compartiré un poquito después para dar oportunidad a que la siguiente ponencia comience. Voy a compartirles las preguntas y los comentarios al final. Toca el turno a Carlos Cruz Estrada y a Rocío del Carmen Gómez Hernández, quienes nos presentan la digitalización del Archivo Municipal de Puebla, un gran reto. Obviamente el Archivo General Municipal de Puebla. Adelante, les escuchamos. Muchas gracias, buenos días. Gracias en nombre de la Secretaria del Ayuntamiento de Puebla, la licenciada Silvia Tanús, y de la directora del Archivo Municipal de Puebla, la arquitecta María Teresa Cordero. Este es el segundo año en el que participamos en el Fotoobservatorio. El año pasado nos tocó el tema de la catalogación de fotografías. En esta ocasión vamos a hablarles del reto que ha sido la digitalización en el archivo. La finalidad de participar en este foro es para narrar nuestra experiencia con la digitalización, lo que ha significado todo un reto por todos los obstáculos que se han presentado a lo largo de 11 años, en cuanto a los espacios inadecuados, la mala iluminación, la resolución y el almacenamiento de las imágenes. Pero déjenme decirles que el gobierno municipal se ha encargado de solventar ya todos estos obstáculos. Hemos recibido mucho apoyo desde la administración 2011-2014 para salir adelante con estos problemas. En el extenso acervo documental que tenemos nosotros en Puebla, encontramos una serie documental muy importante que es la que más llama la atención, es la de las fotografías. Tenemos dos series aquí que pertenecen a la sección de documentos gráficos. La primera serie es la de material fotográfico que van generando las administraciones municipales trienio con trienio. Y la segunda serie serían las fotografías generadas por la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del municipio de Puebla. Estas fotografías han sido generadas por los gobiernos municipales a lo largo del siglo XX en el ejercicio de sus funciones, cuya imagen más antigua es de 1901 y la primera imagen de la Junta de Mejoramiento sería de 1958. En esa administración 2011-2014 se diseñó un programa de trabajo con la meta de digitalizar las fotografías de nuestro acervo para proporcionarles las condiciones de preservación y llevar a cabo su catalogación, iniciando este proceso en el mes de agosto de 2011. Así fue como el acervo fotográfico del archivo histórico comenzó sus procesos de digitalización, descripción, limpieza y guarda, y de lo cual hablamos en el foro anterior. Esta vez nos enfocaremos a la digitalización, ya que la fotografía debe ser considerada como un elemento importante
dentro de la investigación, pues en general se le trata como un complemento para la misma, lo cual no debería de ser así, ya que es una fuente primaria de conocimiento y quienes la tenemos en nuestros acervos tenemos que insistir en ello, debido a que la fotografía impresa tiende a desaparecer con los nuevos dispositivos que existen ahora, como teléfonos celulares y tablets principalmente. Nuestro acervo fotográfico se encuentra en 2 sedes. La parte más antigua está ubicada en el Palacio Municipal. Ahí tenemos documentación desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. En este acervo del que les vamos a hablar, que está ubicado en la antigua cementera Atoyac, tenemos la documentación generada a partir de los años 50 hacia la fecha. Ustedes se preguntarán por qué en una antigua cementera se albergó un archivo. Bueno, este fenómeno surge en la década de los 70s, empieza a surgir este tipo de proyectos en Europa y más recientemente en México, de implementar nuevos usos con el patrimonio arquitectónico industrial en desuso. Así podemos observar cómo diferentes tipos de fábricas fueron rehabilitadas para albergar el patrimonio documental. Es decir, estos edificios con valor histórico-arquitectónico se encuentran albergando actualmente archivos, bibliotecas, museos o centros culturales. Y aquí les tenemos el primer ejemplo. Es el caso de la fábrica de cervezas El Águila, convertida en archivo y biblioteca regional de Madrid, la cual es una muestra de la reutilización del patrimonio industrial en servicios culturales y educativos. Aquí vemos una imagen de ella. Otro ejemplo más lo tenemos aquí en Puebla con la Constancia Mexicana, que es el nombre de una antigua fábrica textil ubicada, es la primera fábrica textil mecanizada que actualmente tiene varios usos. Es un complejo museístico que alberga un museo infantil, el Museo de la Música Mexicana Rafael Tovar y de Teresa, que tenemos aquí en la imagen de la izquierda, la fototeca Juan C. Méndez y una fonoteca Vicente Teodulo Mendoza, que la tenemos del lado derecho. Así llegamos a nuestro acervo con la oportunidad de rehabilitar la antigua cementera Atoyac como nueva sede para el archivo. Esta idea surgió en la directora del archivo de ese momento, la maestra María de la Cruz Ríos Llanes, debido a la importancia que este tipo de espacios industriales empezaron a tener en la ciudad de Puebla, con los ejemplos que ya les hemos mencionado antes. Este ambicioso proyecto se logró entre los años 2012 y 2014 y fue una complicada obra arquitectónica que concluyó en enero del 2014 cuando se inauguró. Aquí tenemos una imagen antigua de cómo era la cementera cuando funcionaba como cementera y ahorita les vamos a poner una imagen actual de cómo quedó la nueva sede del archivo. Aquí la tenemos en este nuevo recinto, que además de la fotografía también alberga un registro de extranjeros de 1930 a 1998, un boletín municipal de 1881 a 1940, antecedentes de cabildo de 1981 a la fecha, expedientes que han generado las administraciones municipales de 1951 a 2002, periódico oficial del Estado, de 1847 a la actualidad, etcétera. Tenemos también material cartográfico en el que encontramos más de 6,000 planos, mapas, croquis y dibujos de trazos arquitectónicos, entre otras series. En esta nueva sede, ubicada en la avenida 15 de mayo 4702 de la colonia Villaposadas, se encuentran resguardadas nuestras fotografías en una bóveda con estantería móvil para mantenerlas en un ambiente de temperatura adecuado y una humedad adecuada. Aquí tenemos 2 imágenes. En una de ellas vemos los carros móviles, esa estantería que resguarda las fotografías en unas guardas de segundo nivel. Resguardamos en nuestro acervo 16,913 fotografías que ha generado el gobierno municipal a lo largo del siglo XX, de las cuales les mostramos unas barras aquí, por cantidades, por administración, desde 1948 hasta el 2002,
Esas son las cantidades de imágenes que hemos ido trabajando en cuanto a digitalización, organización, descripción y limpieza y guarda. También tenemos otra gráfica a donde les mostramos la cantidad de imágenes que se han ido trabajando en estos 11 años que han sido generadas por la Junta de Mejoramiento. Van de 1958 hasta 1994. De las cuales son 13,134 imágenes. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Carlos Cruz, que es quien lleva a cabo este proceso de digitalización en esta sede. Adelante. Muy buenos días. Agradecemos primeramente la invitación a Fotoobservatorio para participar en este foro 2022. Y bueno, a continuación explicaré un poco acerca del tema del proceso de digitalización. El material fotográfico que se conserva en el Archivo Histórico Municipal se está digitalizando ya sea con escáner o con cámara. Manejamos un escáner de la marca HP, modelo 8200, y una cámara Canon EOS Rebel T3. Va a depender mucho de que ya sea que se digitalice con escáner o con la cámara, dependiendo del tamaño, porque tenemos fotografías gran formato o algunas fotografías que tienen soporte ya sea de madera o están en un marco de cristal o varios otros formatos. Uno de los primeros obstáculos que se presentó al realizar esta actividad ha sido el cambio a 3 sedes en edificios que nos han albergado, donde se ha llevado a cabo esta actividad, debido a que no teníamos un espacio propio. Y de ahí surge el primer inconveniente, que como siempre ha sido la iluminación, ya que para digitalizar con cámara fotográfica no se contaba con la suficiente luz. Entonces lo que se hizo fue aprovechar la luz natural al máximo, buscar ya sea acomodar una mesa al lado de una ventana o de las puertas, pero era utilizar la luz natural. Después, en un segundo inmueble, aquí ya en los hilos, era al contrario, teníamos los hilos eran un poco oscuros, muy poca iluminación. Igual fue acercarnos a ventanas, a puertas para poder realizar esta actividad. Esta actividad se continuó debido a que dentro del gobierno municipal nuestro trabajo se mide cuantitativamente y había que reportar una cantidad determinada de digitalizaciones mensualmente a la Contraloría Municipal, lo cual también representó una dificultad para nosotros debido a que además de la actividad de digitalización realizamos otras funciones. Es decir, no nos dedicamos de tiempo completo a la digitalización. Aquí vemos en la imagen a una persona digitalizando, ahí vemos el escáner que tenemos en existencia. Bueno, en la administración anterior, 2018-2021, se logró la construcción de un edificio para procesos técnicos a iniciativa del entonces director, maestro Manuel Alejandro Hernández Maimone, donde se instaló el taller de restauración. Y ahí nos brindaron un espacio para el área de procesos fotográficos, que resultó un poco inadecuado. El inconveniente fue el tipo de iluminación de las lámparas fluorescentes, porque provocaba que en la fotografía se reflejara mucho la losa del techo. De acero, desprendía un reflejo que en las fotografías era muy difícil. Teníamos que buscar un cierto ángulo para que ese reflejo disminuyera. Motivo por el cual se tuvo que elaborar una cámara oscura de cartón gris comprimida para la digitalización, a la que se le adaptó una lámpara interior, quedando resuelto este problema.
Ahí en la imagen vemos lo que les comentábamos, la cámara oscura, el cartón, la lámpara que le adaptamos al fondo. En la presente administración 2021-2024, la actual directora maestra María Teresa Cordero Arce nos proporcionó otro espacio dentro del mismo edificio de procesos, un poco más adecuado, con una buena iluminación. A continuación, unas imágenes del espacio en donde nos encontramos actualmente. Otro obstáculo lo presentaron al momento de digitalizar, que las fotografías presentaban rayones, manchas, óxido, pegamentos, adhesivos, etc. Para esto, un proceso que se hizo inicial fue la limpieza de las fotografías. Bueno, es bueno resaltar que la fotografía que hemos tomado no se han hecho modificaciones, se encuentra tal cual. La dificultad, ¿no? No se altera. Otra dificultad fue en cuanto a la resolución empleada. Al inicio nos habían dado la indicación que se llevara a cabo en 300 píxeles toda la fotografía, que es la mínima que tiene un escáner, quedando digitalizadas así un aproximado de un 15%, representando un problema aquí, ya que las solicitaban los usuarios que tenían que volver a digitalizar con una mayor resolución debido a la problemática que si las producían a gran formato se distorsionaban, lo que posteriormente se continuó digitalizando a una resolución mayor a 600 o hasta 1200 píxeles. Esta petición es por parte de usuarios tanto internos, a internos le llamamos a funcionarios del ayuntamiento, como externos, que serían investigadores, estudiantes, instituciones y público en general. Se atendió quedando en esta resolución el 85% de las imágenes a la fecha. El último obstáculo que se presentó fue en el almacenamiento de las imágenes, debido a que no se contaba un disco duro especialmente para solamente resguardar la fotografía. Dicho almacenamiento se llevó a cabo en una base de datos que está conformada, que está guardada en carpetas por trienios y todas las fotografías las conservamos en formatos JPG. Es pertinente decir que hay administraciones municipales que sí proporcionan los recursos económicos para el proceso fotográfico, como lo es escáner, cámaras digitales y guardas. Sin embargo, no siempre ha sido así. A lo largo de este trayecto, que son un poquito más de 10 años, hemos tenido carencias. Sin embargo, es conveniente aclarar que en esta presente administración existe el apoyo de obtener un mejor equipo fotográfico y sobre todo una bóveda climatizada para la fotografía. Por último, es importante decir que aunque ha sido una labor un poco complicada, finalmente podemos destacar los beneficios que obtuvimos al digitalizar este acervo. El primero, se evitó el deterioro de la fotografía debido a que ya no se permite la manipulación de la misma, pues solamente la consulta es de forma digital. El segundo, se agilizó la búsqueda y consulta de imágenes solicitadas debido a que todo es por medios electrónicos. Tercero, se generó una mayor difusión de la fotografía del acervo histórico municipal del municipio de Puebla. Al tenerla ya en digital, se han publicado libros y contamos con una revista digital en el micrositio del archivo, así como la proyección que se le está dando en estos momentos a nuestras imágenes en redes sociales, ya sea Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, ¿Puedes bajarla?
Bueno, a continuación les vamos a presentar una muestra del diferente tipo de fotografía que tenemos aquí en el archivo. La serie de fotografía es una serie abierta, ya que se van reproduciendo y van quedando reflejadas ahí las acciones de las actividades políticas, cívicas, sociales, culturales, deportivas, entre otras del ayuntamiento. Y como muestra de ello, ya tenemos en espera para su organización, descripción, limpieza y guarda las fotografías generadas por las últimas administraciones de los presidentes municipales Blanca Alcalá Ruiz de 2008-2011, José Antonio Gali Fallá de 2014-2016 y Luis Van Cerrato de 2016 a 2018. Y aquí les mostramos esta imagen de la fuente de San Miguel en el Zócalo, que es una imagen de los 70s. Aquí tenemos el templo de la Santa Cruz en el barrio del Alto, también de los 70s. Del otro lado está una imagen de una ceremonia cívica en los Fuertes de los 60s. Un evento en el Salón de Cabildo de 1957 a 1960, de ese trienio. Del otro lado tenemos otra imagen donde el presidente municipal Rafael Arta Sánchez Romero y el gobernador Fausto Ortega visitan un campamento de Boy Scouts en la administración 57-60. Tenemos otra perspectiva, la avenida Reforma en pleno centro histórico de la ciudad de Puebla. Aquí tenemos otra imagen de otra calle del centro histórico muy importante, que es la 5 de Mayo, y también es de 1958 al 63. Aquí tenemos una imagen donde están celebrando el Día del Niño en el bosque de Manzanilla, en el trienio 1969-72. También tenemos un apartado de fotografías de juntas auxiliares. Tenemos muchísima imagen de las juntas auxiliares del municipio, que son 17. En este caso es una carrera de niñas organizada por la Junta de Mejoramiento en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla. Y un grupo de niños deportistas de la Junta de Mejoramiento que están visitando una empresa refresquera, la elaboración de ese refresco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Carlos. Aquí hay unos comentarios para ustedes en el chat. Voy a agradecerles a todos los participantes de esta mesa por su excelente exposición, por todas estas preguntas que nos generan, por todos estos comentarios y por las ganas de seguir hablando. Voy a leer unas preguntas. Hay muchos comentarios felicitándolos. Se los voy a hacer llegar después. Pero voy a hacer, voy a leer, por ejemplo, dos preguntas nada más. Una, Ángeles Ávila preguntaba en qué calidad guardan sus TIFFs, cuántos DPIs aproximadamente. Mirasol preguntaba también si había negativos en las placas de vidrio en el en el archivo Reyes, perdón. Y Fernando Osorio preguntaba también sobre el archivo Reyes, cuál es el material de sus cajas de segundo nivel, no han pensado en el almacenamiento en frío. Y pues también yo quiero preguntarles en general a todos los participantes, ¿cuál consideran ustedes que ha sido el reto más fuerte o cuál ha sido el aprendizaje más grande que han tenido con sus proyectos? Tenemos muy poquito tiempo, pero pues si alguno quisiera comentar alguna de las preguntas o responderlas o comentar esta que les acabo de hacer, mientras piensan la respuesta, les comparto que todas las ponencias ya están publicadas en la página de Fotoobservatorio, así como sus semblanzas. Y les invito a contestar el Menti en redes sociales y también aquí en el Zoom. Entonces, escucho sus respuestas. Alguien que levante la mano y que quiera participar.
Adelante. Adelante, Mirasol. ¿Ya? Bueno, yo creo que es difícil decir como en una palabra o en una frase el reto, porque creo que son varios y depende obviamente de cada archivo. Yo pienso que en el del seminario mayor el reto más grande fue al principio cuando cuando estaba pues ahora sí que tratando de obtener la atención de la arquidiócesis para el proyecto. Yo veo en general, no solo en los archivos, sino en general como que hay, por la cuestión digital, hay como una resistencia a entender la fotografía como un objeto y se suele pensar que la digitalización es una solución a la conservación y preservación cuando es solo una herramienta más bien para tener una referencia visual del objeto y para la difusión. Entonces, eso ha sido un reto para mí como conservadora, capacitando a otras personas que no tienen la formación en conservación de fotografías. Ese es un reto como más localizado. Y bueno, hasta ahí me quedo. Gracias. Gracias, Mirasol. Archivo Reyes. Sí, hola. Bueno, pues nuestro reto principal básicamente ha sido enfrentarnos pues, a la digitalización de un acervo pues tan extenso, ¿no? Y bueno, también quizás nos falta un poquito ahí explayarnos en la presentación, que quisimos meternos a la digitalización para ver el contenido que tenía el archivo. No nos fijábamos tanto quizás en la calidad del TIFF o del JPG, sino queríamos ver qué contenía visualmente. Y de ahí pues partió nuestra investigación. Y bueno, ese fue el primer reto y el reto continúa en cuanto a la investigación, la conservación y pues ya en un mediano plazo a la difusión. Y pues lo que nos deja todo esto es pues el alto valor histórico, artístico que tiene nuestro acervo. Entonces, bueno, yo creo que en general sería eso. Gracias. Gracias. ¿Quién más quiere continuar? Rocío, pon tu micro, por favor. Sí, por parte del Archivo Municipal de Puebla, pues nada más comentarles que, bueno, no teníamos mucha capacitación en un momento dado cuando se inició esto, pero nos acercamos al fotoobservatorio, hemos estado tomando las clínicas que han impartido tanto en la Ciudad de México como aquí en Puebla, y estamos saliendo día a día con este reto de la catalogación y la digitalización de más de 21,000 imágenes, de las cuales pues yo creo que ya tenemos más o menos el 85% concluido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, pues no nos queda más que agradecerles a todos los que hayan participado, a los organizadores, reitero mi agradecimiento, y a ustedes gracias por seguir esta transmisión por Facebook Live. Muchas gracias a todos los que han participado y vamos a continuar a las 11 en punto con otra sesión que es la mesa de trabajo 5, moderada por el maestro Fernando Osorio Alarcón. Pues muchas gracias.